video que corresponde a los alquenos, vamos a ver un poco de lo que son sus características generales, propiedades físicas y propiedades químicas. Para comenzar, vamos a ver que su principal característica general, a diferencia de los alcanos, va a ser que son compuestos insaturados. ¿Qué quiere decir esto? Va a significar que van a presentar una unión covalente doble para sus uniones carbono-carbono. Va a poseer hibridación sp2, ¿sí? Y su fórmula general va a responder a carbono N, hidrógeno 2N. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tengamos, por ejemplo, carbono, hidrógeno 2, doble enlace, carbono, hidrógeno 2, va a querer hacernos referencia a que tenemos dos carbonos, entonces el número de carbonos va a ser igual a 2. Como el número de carbonos es lo mismo que N, y acá tenemos 2 por N, significa que para el hidrógeno esto va a ser 2 por 2, que es igual a 4. Si vemos acá en el compuesto que yo les planteé inicialmente, vamos a ver que tenemos dos hidrógenos y dos hidrógenos que van a ser 4 en total. Vamos a decir que se van a nombrar de la misma forma que los alcanos, pero la terminación ano va a ser reemplazada por la terminación eno. Para nombrarlos se van a seguir los mismos pasos que los alcanos, anteponiendo el número del carbono, y si hay dos enlaces se van a colocar los números de la posición y el prefijo correspondiente, si es di, tri, tetra, penta, etc. Siempre vamos a elegir la cadena que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces, sin importar la cantidad de carbonos. Sí, porque por ahí vamos a tener una cadena ramificada, donde la cadena larga no posea dobles enlaces. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que si hay una cadena más corta que posea dobles enlaces, esa es la que va a tener prioridad para comenzar con su enumeración y su forma de nombrarse. Acá tenemos un par de ejemplos. Lo que sería un buteno. Decimos buteno, fíjense que es como el butano. Tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos, pero su terminación es eno por la presencia de dobles enlaces. De la misma forma ocurre acá, nada más que fíjense que acá tenemos 1, 2 hexadieno. ¿Por qué? Porque tenemos en el carbono 1 y en el carbono 2 dobles enlaces. Entonces tenemos dieno porque son dos uniones de características de alquenos. Con respecto a sus propiedades físicas, vamos a decir que los alquenos de 2, 3 y 4 carbonos van a ser gases, del 5 al 18 son lípidos y el resto van a ser sólidos. Son insolubles en agua totalmente, pero son muy solubles en solventes orgánicos como el benceno, éter y sobre todo lo que sería el cloroformo. Su punto de ebullición aumenta con la cantidad de carbonos. Los alquenos ramificados de menor punto de ebullición que los mismos van a tener menor punto de ebullición que los mismos que sin ramificar. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una cadena de carbonos de, por ejemplo, 5 carbonos, y cuando tengamos una cadena de carbonos de 5 carbonos con distintas ramificaciones, por ejemplo, un metilo, un etilo, un propilo, lo que sea, la mayor cantidad de ramificaciones va a aumentar, ¿sí? Va a tener mucho menos los alquenos ramificados van a tener mucho menor punto de ebullición que los alquenos que están sin ramificar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos alquenos, por ejemplo, de 5 carbonos, y después tengamos un alqueno con una cadena de 5 carbonos, pero que tenga ramas, ¿sí? Por ejemplo, un metilo, un propilo, un isobutilo, esas ramas van a proporcionar un menor punto de ebullición para ese compuesto en comparación al que no tiene rama. Vamos a decir que son menos densos que el agua, pero un poco más densos que el alcano correspondiente.
Propiedades químicas. Con respecto a la combustión, vamos a decir que son las mismas que el alcano, ¿sí? Vamos a tener una combustión completa, una incompleta, ¿sí? Y una super incompleta, ¿sí? Después vamos a tener reacciones de adición, donde vamos a ver que esto es muy importante. En las reacciones de adición, el enlace pi, ¿sí? El enlace pi va a ser el más débil y es el que va a ser el más reactivo. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo acá tengo una adición de hidrógeno, ¿sí? Esto, adición de hidrógeno, puede también llamarse reducción de alquenos. Voy a tener dos alquenos donde va a tener acá un enlace sigma y acá un enlace pi, y el enlace pi va a tender a romperse. Cuando se rompa va a quedar un enlace simple. Por lo tanto, cada carbono va a adquirir un espacio más para recibir a un hidrógeno de estas dos moléculas, de estos dos átomos, perdón, que tenemos acá. O sea que un átomo de hidrógeno va a venir para este lado y el otro átomo de hidrógeno va a venir hacia este lado. Esta reacción va a estar catalizada, no olvidarme, en platino y níquel, ¿sí? Y el compuesto resultante va a ser el alcano correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos un eteno y acá vamos a tener un etano. Luego, una de las reacciones más importantes de las reacciones químicas de los alquenos es la reacción o la prueba de Bayer. La reacción o la prueba de Bayer simplemente es una reacción química que sirve para identificar alquenos. Esta se lleva a cabo con permanganato de potasio, ¿sí? Con agua, ¿sí? Que es lo que le va a dar el medio, y el producto final de esta reacción va a ser un diol. ¿Qué significa un diol? Va a ser un alcohol con dos funciones oxidrilos. Vayamos a ver que las funciones oxidrilos son las que les dan la característica básica a los alcoholes. Acá tenemos un diol. Acá en este caso tenemos acá un eteno y acá vamos a tener un etanodiol, ¿sí? La reacción, como una redox, nuestro permanganato de potasio va a pasar a óxido de manganeso 2, ¿sí? Y se va a formar hidróxido de potasio. Esta reacción transcurre siempre para cual sea la cantidad de carbonos que tenga el alqueno con los mismos coeficientes estequiométricos. Va a ser una reacción que siga las reglas de 3, 2, 4, 3 para el alqueno, 2 para el permanganato de potasio, 4 para el agua, y luego la flecha va a seguir 3, 2, 2, que va a ser el 3 para el diol, 2 para el óxido de manganeso y 2 para el hidróxido de potasio. Bien, para la reacción de adición de ácido sulfúrico vamos a ver que los alquenos van a reaccionar con el ácido sulfúrico en frío. Esta reacción va a generar que uno de los enlaces pi de este compuesto se rompa, haciendo que uno de sus carbonos adquiera justamente un hidrógeno más. Esto va a formar un radical etilo, ¿sí? Pero también va a hacer que el ácido sulfúrico pierda, o sea que se ionice parcialmente y pierda uno de sus hidrógenos. Esto nos va a dar como resultado sulfato ácido de etilo, y vamos a ver que en esta parte el anión sulfato ácido no se va a presentar como lo vemos normalmente. No se va a presentar así. El hidrógeno, azufre, oxígeno 4, menos 1 o el menos. ¿Por qué? Porque la nomenclatura cambia para este compuesto orgánico. Posteriormente, cuando este sulfato ácido lo hidrolizo, lo que va a hacer es darme un alcohol primario. Bien, me va a dar un alcohol y va a darme como resultado que se vuelva a generar
de este lado el ácido sulfúrico inicial. Bien, con respecto a los métodos de obtención de alquenos, vamos a tener la deshidratación de alcoholes. Vamos a ver que la deshidratación de alcoholes va a estar dada cuando tengamos un alcohol, ¿sí?, que lo pasemos por ácido sulfúrico más calor. Vamos a ver que nos va a dar el alqueno correspondiente más una molécula de agua. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? En realidad, tenemos que saber que esta reacción lo que va a hacer es romper el enlace que hay entre el alcano y el grupo oxidrilo. Acá tenemos solamente una unión, ¿sí?, que es un enlace sigma, ¿sí?, y también la reacción va a producir desprendimientos de hidrógeno. Acá este carbono va a desprender un hidrógeno, ¿sí?, que es el que me va a producir el agua, justamente, y este carbono, ¿sí?, este carbono al tener un espacio libre ahora va a generar un nuevo enlace acá que va a ser el enlace pi y el enlace sigma, que es el que ya estaba del alcano anterior. Entonces ahí obtenemos el alqueno. En este caso vamos a obtener un eteno. Para la deshidrohalogenación de halogénuros de alquilo en medio alcohólico, ¿sí?, medio alcohólico, vamos a tener un halogénuro de alquilo, acá, por ejemplo, acá tenemos un cloroetano, ¿sí?, o un cloruro de etilo, que cuando lo combinemos con hidróxido de potasio más el medio alcohólico, nos va a dar el alcano correspondiente a la cantidad de carbonos que tenía el compuesto inicial. Por ejemplo, acá vamos a tener de vuelta un eteno más una base, que va a ser el hidróxido de potasio más agua. Y la última reacción va a ser la reducción de alquinos. ¿Qué sería la reducción de alquinos? Recordemos que cuando hablamos de palabra reducción significa adquisición de hidrógenos o de protones hidrógenos. Entonces fíjense que siempre que tengamos una reducción vamos a hacerlo con un medio de platino y níquel. Entonces tenemos tres enlaces, acuérdense que era un enlace pi, un enlace sigma y otro enlace pi. Y cuando yo lo combine con hidrógeno y lo catalice con platino y níquel, voy a hacer que uno de esos enlaces pi se rompa, dándole la posibilidad que se adicione un hidrógeno a un carbono y el otro hidrógeno al otro carbono, haciendo que se me forme un compuesto con dos enlaces, uno que va a ser pi y el otro sigma, haciendo que se forme un alqueno.